Queridos hermanos, miembros y simpatizantes, líderes, pastores de la Iglesia de Dios Séptimo Día en cualquier parte del mundo donde se encuentran, les saludo con nuestro amor fraternal en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Soy el pastor Ramón Ruiz y a nombre de los oficiales del Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de Dios Séptimo Día, así como de los 7 representantes de cada una de las zonas, les entregamos este fraternal saludo y les damos la bienvenida a este sábado especial donde hacemos un énfasis al trabajo de la Iglesia más allá de las fronteras nacionales. Como muchos saben, desde hace ya varios años tenemos un acuerdo a nivel internacional que cada primer sábado de noviembre, cada año, tenemos este encuentro para recordar que la obra de Dios es una obra universal, es decir, el Evangelio tiene esa característica. La palabra dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así como el Evangelio es universal, también la Iglesia es universal. Y es importante recordarlo para vencer cualquier barrera, no solo de estas barreras en un sentido literal que dividen a los países, sino sobre todo las barreras del racismo, del clasismo, del clericalismo, de las barreras socioeconómicas y todas aquellas barreras que el ser humano ha levantado. Porque por la gracia de Dios, a través del Evangelio, somos un solo cuerpo en Cristo. Y en Cristo Jesús no hay ni judío ni griego, ni siervo ni libre, ni varón ni mujer. Todas las barreras han sido superadas. Y además, hermanos, recordamos que ante los ojos de Dios todos tenemos el mismo valor. Somos una comunidad de iguales ante los ojos de nuestro Dios, con diferentes funciones, dependiendo de los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, pero del mismo valor ante los ojos de Dios. Bueno, para este sábado 5 de noviembre del año 2022, tenemos un bello lema con un bello mensaje con base en la palabra de Dios. El lema es acompañados por Jesús. Y nos viene muy bien porque estamos superando casi todo el fenómeno de la pandemia, de esta crisis de salud que experimentamos, lamentablemente con muchas pérdidas, siempre rogando para que Dios consuele a aquellos hermanos que tuvieron esta experiencia dolorosa de perder a un ser querido, pero que gracias al Señor estamos de pie como sobrevivientes por la gracia infinita de Dios y con la certeza de que efectivamente somos acompañados por Jesús. Él dijo, hermanos, y debemos de recordarlo, que nunca nos dejaría solos, sino que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Muy bien, dichas estas palabras, hermanos, voy a compartir con ustedes una porción del capítulo 1 del último libro de la Biblia, es decir, del libro del Apocalipsis. Ya sabemos que este es un libro en muchos sentidos enigmático por el tipo de literatura que tiene. Es un libro que está lleno de símbolos, pero también por la gracia de Dios, una vez que encontramos el significado de cada símbolo, podemos hacer una correcta interpretación. La porción que voy a leer para ustedes está en el capítulo 1 y voy a leer del verso 9 al verso 20, 11 versículos que después voy a comentar haciendo énfasis en algunos detalles con el propósito de fortalecer nuestra fe y de resistir en este tiempo en el que a nosotros nos toca vivir, de perseverar, de mantener el esfuerzo por ser una iglesia fiel. En otras palabras, para que seamos la iglesia que Dios espera que seamos. Entonces escuche con atención y mire usted lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me volví para ver y para oír la voz que hablaba conmigo, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón, fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto, dice la palabra de Dios. Y como yo le vi, caí como muerto. Y él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. He sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén, hermanos. Bueno, quisiera comenzar diciendo que esta visión que tiene Juan es la primera que aparece en el libro del Apocalipsis. Y eso significa mucho, por cuanto lo que es primero siempre va a ser primero. Y en ese sentido tenemos esta bella visión que nos llena de consuelo y de esperanza en estos tiempos difíciles en los que nos ha tocado vivir. Ahora mismo estamos teniendo conflictos armados en varios países donde nuestros hermanos están sufriendo, y algunos han tenido que dejar sus casas para salvar sus vidas. Hay muchos flagelos que están golpeando a la sociedad prácticamente en todos los países del mundo. Pero bendito sea Dios que no estamos solos. El pueblo del Señor siempre está acompañado por Cristo. Voy a entrar en detalle con algunos aspectos de esta lectura para compartir con ustedes y animarles a que sigan firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Llama la atención que el autor de esta escritura es un hombre que simplemente se llama Juan, es decir, no presenta sus credenciales como apóstol. Es probable que no haya sido el apóstol, porque no tenemos suficiente evidencia. Pero más allá de que haya sido Juan el apóstol de Jesús o cualquier otro siervo de Dios llamado Juan, porque este nombre era muy común en el primer siglo, lo importante por encima del escritor es el escrito. Es decir, estamos ante la palabra de Dios. Y el autor se identifica como nuestro hermano. Ahí está una primera compañía. No estamos solos en esta tribulación. Hay millones de cristianos alrededor del mundo que están siendo también, diríamos, golpeados o experimentado algún tipo de sufrimiento. Y no somos los primeros, hermanos. Ya desde el inicio de la era cristiana, los cristianos han padecido
diversas tribulaciones. Y seguramente así será en el futuro. Pero recuerde, no estamos solos. Ahora, el autor dice, además de que es nuestro hermano, que es participante de la tribulación, ¿verdad? Y también en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y está, diríamos, exiliado en la isla de Patmos. Muchos de nosotros sabemos que en el Imperio Romano se acostumbraba desterrar a aquellos que representaban alguna amenaza para la estabilidad del imperio. Cristo mismo fue crucificado con la anuencia de las autoridades romanas, porque tenían temor de que se sublevaran ante el imperio que gobernaba. Por otro lado, también el Sanedrín tenía sus propios intereses. Y bueno, los discípulos de Jesús heredaron también, y nosotros mismos de alguna manera, el sufrimiento por causa de la fe. Es exiliado a esta isla, que no es una isla paradisiaca, ni mucho menos. Realmente es una isla inhóspita, llena de roca, llena de minerales, en donde seguramente Juan y algunos otros fueron exiliados para que no pudieran, diríamos, propagar más el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol que fue llevado allá por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Bueno, esto también tiene una gran enseñanza para nosotros, porque en medio de todo el sufrimiento que podemos experimentar, hay que ver cuál de ese sufrimiento es ocasionado por mí mismo o por nosotros mismos. Cuando tenemos delirios de grandeza o cuando tenemos ambiciones materiales y no las podemos lograr. Hay que tener cuidado. Hay que revisar la causa y el origen de nuestro sufrimiento. Porque si es un sufrimiento que nosotros mismos hemos fabricado, entonces no hay mérito alguno, no hay gloria. Hay que revisar el origen del sufrimiento que experimentamos. Pero si ese sufrimiento es por causa del Evangelio, como en el caso de Juan, entonces gloria a Dios, porque somos tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. El autor dice que fue llevado en una especie de éxtasis y escuchó la voz que le decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe este mensaje a las 7 iglesias, que ya conocemos, 7 iglesias ubicadas en el Asia Menor, que históricamente se puede comprobar de su existencia. Y también no tenemos dificultad en interpretar que aquel que hacía sonar su voz en esta visión era ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, que se identifica como el alfa, primera letra del abecedario hebreo, y del abecedario griego, y de la omega, la última letra. Es decir, el primero y el último, el principio y el fin. Y esto es muy significativo. Más adelante lo vuelve a repetir. Dice Juan que se volvió para ver la voz que hablaba con él, y al voltear encontró 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Es interesante esta visión, como dije al principio, esta primera visión, porque el Hijo del Hombre, que es por supuesto nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en medio de los 7 candeleros. No adelante, no atrás, no en un lado o en otro, sino en medio. Y más adelante Juan nos dice que esos 7 candeleros de oro representan la iglesia, precisamente simbolizada por estas 7 comunidades que aparecen aquí en este texto, y que además de ser iglesias históricas,
representan, por el número 7, la totalidad de las iglesias, en cualquier lugar donde se encuentren, o en cualquier época en la que hayan existido o en la que vayan a existir. Es decir, el Señor siempre está en medio de su pueblo. Y nos recuerda el peregrinaje de Israel cuando salen de Egipto, cuando Dios ordena la construcción del tabernáculo, lo coloca en un lugar de tal manera que todas las tribus de Israel tengan acceso a ese tabernáculo, puedan observarlo desde cualquier lugar donde se encuentren durante todo el peregrinaje rumbo a la tierra prometida. Hermanos, Dios tomó la decisión de acompañarnos, no obstante nuestros pecados, no obstante que nosotros como seres humanos le dimos la espalda a Dios, porque en algún momento optamos por el pecado. Aún así, su gracia infinita nos permite ver que no obstante esta condición pecaminosa del ser humano, Dios ha descendido para acompañarnos por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos, hermanos. El Señor va con nosotros. Ahora, en la visión que tiene Juan respecto del Hijo del Hombre, es una visión espectacular, extraordinaria. Yo diría al más puro estilo del sumo sacerdote de la antigua dispensación. Su cabeza, sus cabellos eran blancos, reflejando la santidad del Señor, sus ojos como llamas de fuego, la pureza. De su boca salía la palabra como una espada de dos filos, es decir, toda la imagen simbólica que nos presenta el autor es la imagen del sacerdote del Antiguo Testamento, especialmente del sumo sacerdote. Y esta es la primera visión del Apocalipsis. Y nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único pontífice. Él es el pontífice. Él es el puente que une a los seres humanos con Dios, que nos lleva a la presencia de Dios, pero también que trae la presencia de Dios ante los seres humanos. Solo Cristo es el pontífice, no hay otro pontífice. Él es el único que puede unirnos al Padre. Él fue el Hijo de Dios y fue el Hijo del hombre. Él fue de la misma naturaleza, de la misma semejanza de Dios, pero también fue de la misma naturaleza y semejanza de los seres humanos. Y después regresó al seno del Padre, como todos sabemos. Y como sumo pontífice, está sentado en el trono de Dios, a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para acompañarnos, para interceder por nosotros, para bendecirnos, para protegernos. Dios nos observa a través de su Hijo Jesucristo. Nos observa santificados, justificados, redimidos, perdonados, porque Cristo está en medio entre Dios y nosotros. Por eso no teníamos un mejor lema para este año. Un año golpeado por enfermedades, por desempleo, por carestía, por guerras, como pocas veces las habíamos visto en esta generación. Tenemos esta palabra que nos consuela porque nos recuerda que no estamos solos. El Señor nos acompaña. Él está a la diestra del Padre. Y dice la Escritura que cuando Juan escuchó la voz y vio la imagen del Hijo del Hombre, entonces cayó como muerto. Pasó lo mismo que Isaías en esa visión que tiene en el capítulo 6 de este profeta, donde dice que vio, diríamos, esta visión donde se aparecen los ángeles del Señor, y también dice: ay de mí que soy hombre impuro, con labios impuros, y pensó que iba a morir también como Juan. Pero son sorprendidos en el Antiguo Testamento Isaías y en el Nuevo Testamento Juan con las palabras de nuestro Señor Jesucristo: no temas,
no temas. Dicen algunos, no sé yo por mi propia cuenta, pero que esta expresión se repite 365 veces en la Biblia. No temas. Si es así, creo que es algo bastante significativo, porque son 365 días los que tiene un año. Es algo que se repite con mucha frecuencia, independientemente de cuántas veces sea. Lo importante es que aquí el Señor nos dice, no temas, y luego nos va a dar las razones por las cuales no debemos de temer. Y repite lo que ya había dicho, no temas porque yo soy el primero y el último. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues que Dios con Cristo son origen y destino final de toda la historia de la humanidad. En sus manos está la historia de toda la creación y particularmente, con especial atención, la historia de la salvación. Cristo es el origen de la salvación y es también la culminación de esa salvación. Y no hay nadie ni nada que pueda impedir que Él lleve a cabo sus santos propósitos. Como lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre la iglesia, porque Él es el que sostiene la historia de la salvación. Dice el verso 18, he aquí que vivo, fui muerto, pero he aquí que vivo por siglos de los siglos. Es el Jesús resucitado, hermanos, el que se aparece en esta visión. Él no está muerto, estuvo muerto por 3 días y 3 noches conforme a las profecías desde el Antiguo Testamento y que él mismo profetizó también según el Evangelio de Mateo en el capítulo 12. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo de Dios en el corazón de la tierra. Pero después, hermanos, de ese tiempo, el Señor resucitó. Cuando las mujeres que fueron las primeras en visitar el sepulcro iban preparadas para ungir el cuerpo del Maestro, se asombran de que no está la piedra y se aparece un ángel y lo primero que les dice es, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Y esa fue, hermanos, la firma, el sello definitivo de que todas sus promesas son verdaderas, porque Él tiene ese poder de haber resucitado de los muertos para que ahora interceda por nosotros. Y en ese sentido, nuestro Señor es, diríamos, invencible, insuperable, o como se dice en estas expresiones concretas, omnisciente, omnipotente, omnipresente, es decir, el Señor es absolutamente sobre todas las cosas y sobre todo ser creado. Dice además la tercera cosa por las cuales no debemos de temer, es que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Y las llaves, hermanos, como sabemos, son símbolo de autoridad. Quien tiene las llaves es el dueño, es el propietario. Y en ese sentido, Cristo es el dueño de absolutamente todo. Vida y muerte, pasado y presente. Absolutamente todo está bajo el dominio y bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice a Juan, no temas, porque yo tengo las llaves del infierno, es decir, del sepulcro y de la muerte. Él venció al sepulcro y venció a la muerte. Y eso va a suceder también con todos los creyentes, que en su momento, aunque muramos, llegará el día en que podamos vencer también la muerte y, por supuesto, el sepulcro. De hecho, la Biblia dice
que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y también dice, bienaventurados los que mueren en el Señor Jesús. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Es decir, tenemos la garantía de la resurrección después de haber muerto. Damos gloria a Dios por eso, hermanos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y termina con la interpretación diciendo en el versículo 20 que las estrellas que ha visto son los líderes de las congregaciones, los pastores del rebaño. Y los candeleros son precisamente estas 7 iglesias. Entonces, para pastores y para miembros, para todos los creyentes, es esta visión en el Apocalipsis, la primera de este libro, donde tenemos la certeza de que el Señor Jesucristo nos acompaña. Y quiero concluir, hermanos, con esta frase. No importa el tiempo, no importa la circunstancia, no importa el lugar, nuestro Señor Jesucristo acompaña a su pueblo en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Un abrazo muy fuerte para todos, hermanos, con mucho cariño. Dios los bendiga. Aprovecho para dar un mensaje también a nuestros hermanos, ya como un aviso final de esta transmisión, que estamos trabajando fuertemente en la organización de nuestro próximo congreso, que si Dios lo permite, llevaremos a cabo en el mes de noviembre del año 2023, el próximo año en Nigeria. Ya tenemos diversos comités trabajando en cuanto a la agenda, en cuanto al contenido. Los invito para que todos los países hagan preparativos para que envíen a sus delegados representativos y alternativos a fin de que tengamos un congreso con la presencia y participación de todos los países miembros del Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Dios los bendiga, hermanos. Paz a ustedes.